Hola, buen día a todos. Yo soy la doctora Nayeli Salazar. Soy médico especialista en anestesiología, tengo formación en algología y un diplomado en cuidados paliativos. Y bueno, la intención de esta práctica es hablarles un poco sobre las necesidades del cuidado paliativo en el paciente con patología mental. Y bueno, ofrecer cuidados paliativos de calidad en un paciente con un trastorno mental severo, pues es uno de los retos más difíciles para los profesionales del campo asistencial. Y en los últimos años se ha detectado un incremento en el número de personas que padecen una o múltiples afecciones orgánicas en conjunto con una enfermedad mental grave. Entonces, pues es importante hablar un poquito sobre las necesidades que tienen esos pacientes para poder garantizar una atención mejor. Abordaremos la salud mental como necesidad básica, un panorama de la salud mental y la relación que existe entre la enfermedad mental y la enfermedad orgánica, el rol de los cuidados paliativos y, bueno, ¿qué es la salud mental? En un comunicado de prensa del 2019, la Organización Mundial de la Salud nos dice que la salud mental es el estado de bienestar por medio del cual los individuos reconocen sus habilidades, son capaces de hacer frente al estrés normal de la vida y trabajar de forma productiva y fructífera para contribuir a las comunidades. Recordemos la definición de salud, de este abordaje, o más bien de esta definición biopsicosocial, en donde la salud mental, la salud física y el bienestar social, pues van a ser determinantes importantes para generar un bienestar en los individuos y en las sociedades y como país. En este mismo comunicado, la Organización Mundial de la Salud nos habla de que los trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias pues constituyen el 10% de la carga mundial de mortalidad y el 30% de las enfermedades no mortales, que 1 de 5 niños y adolescentes van a tener un trastorno mental y que la economía mundial pierde cerca de un billón de dólares al año por la productividad debido a la depresión y a la ansiedad. Las personas con trastornos mentales graves van a morir de 10 a 20 años antes que la población general. Entonces, atender la patología mental en conjunto con la patología orgánica y desde un enfoque integral y un enfoque transdisciplinario del cuidado paliativo resulta esencial. Integrar un enfoque de diferentes disciplinas, poder comunicarnos entre disciplinas y poder garantizar las mejores estrategias clínicas, sociales, psicológicas y psiquiátricas en el abordaje de este paciente. En este artículo del 2013 nos habla de la carga mundial de morbilidad y nos habla sobre cambios globales en las causas principales de años de vida asociados a discapacidad. Es una revisión de 1990 al 2010, en donde vemos que, o si recordamos anteriormente, las patologías infectocontagiosas representaban los primeros lugares en estas listas, y actualmente la cardiopatía isquémica ocupa el primer lugar, pero también es importante hacer evidente que los trastornos depresivos mayores pues, se encuentran en el lugar número 11 y que en esta misma revisión de causas principales asociadas a vida por discapacidad en Latinoamérica, las patologías como igual trastorno depresivo mayor en el quinto lugar, pero también empiezan a aparecer patologías como el trastorno por abuso de alcohol, trastorno por abuso de fármacos y trastornos de ansiedad. Entonces, esta patología va a ir teniendo una mayor incidencia y obviamente esto hace que tengamos que también hacer una transición en cómo atendemos este tipo de patologías. En esta lámina, perdón por las cuestiones técnicas, nos habla sobre igual los años de vida de discapacidad en población femenina en México. Y aquí vemos que los trastornos depresivos mayores ocupan el cuarto lugar y en la población masculina ocupan el lugar número 14 y los trastornos por consumo de alcohol y trastorno por consumo de fármacos en el lugar 12 y 15 respectivamente. En este cuadro nos habla sobre los indicadores para medir daños a la salud. Y aquí nos habla de años perdidos por muerte prematura, en donde el suicidio tiene un porcentaje de 1.4%. Años vividos con discapacidad, la depresión ocupa el primer lugar con un 9.8% y años de vida saludables perdidos, la depresión también con un 3.8%.
Entonces, esto nos habla de que debemos de dirigir o crear mejores estrategias para reducir la carga global de la enfermedad y obviamente evitar pues el sufrimiento o el impacto sobre la calidad de vida en la sintomatología con estos pacientes y abordarlo desde una forma integral en donde el componente de cuidados paliativos pues es esencial en todos los sistemas de atención para la salud. En México, los trastornos neuropsiquiátricos ocupan el quinto lugar como carga de enfermedad a considerar indicadores de muerte prematura y días vividos con discapacidad. 4 de las 10 enfermedades más discapacitantes son neuropsiquiátricas, como esquizofrenia, depresión, trastorno obsesivo-compulsivo y alcoholismo. Y bueno, se espera que el índice el índice de enfermos incremente debido a problemas como la pobreza, la violencia, el aumento de abuso de sustancias y el envejecimiento de la población, así como muchos otros factores. Entender que para atender la patología mental es también indispensable abordar los factores determinantes de la salud. Y en esta lámina les hablo sobre la encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica que se realizó en el 2003 en nuestro país, en donde pues también reforzamos algunos datos que veíamos anteriormente, en donde las principales variables sociales se encuentra una mayor prevalencia en lo que es la población femenina con un 53%, a diferencia de la población masculina con un 46.3%, pero también es importante hacer evidente que la población de 18 a 29 años la de 30 a 44 años, pues representa hasta en un 40-34% de la incidencia. ¿Y cuál es el impacto de esto? Pues es población que es económicamente activa y que obviamente no tratar la patología mental más la patología orgánica que coexista, pues obviamente va a impactar sobre ausentismo laboral, descontrol de síntomas, más mayor número de hospitalizaciones en hospitales de tercer nivel, mayor consumo de recursos, mayor número de gastos bolsillo en el paciente, en el cuidador, en la familia, y obviamente pues todo esto impacta en la calidad de vida del paciente y en la economía. También, a pesar de que existen muchos avances y estrategias, la OMS tiene desde el 2000 diferentes estrategias para el abordaje de la salud mental, pues sigue siendo deficiente. Todavía falta integrarlo bien en los 3 niveles de atención y pues también existe este estigma o miedo de la población hacia el enfermo con una patología mental y hacia la no atención, ¿no? Hacia la no atención psiquiátrica o psicológica. Y obviamente pues eso también descompensa la patología orgánica y demerita la calidad de vida del paciente. Entonces el abordaje, regresa a lo mismo, debe de ser integral y pues para entender la relación tan importante que existe entre la patología mental y la patología orgánica. La importancia de la participación de los enfermos en sus cuidados. ¿Y esto es posible? Sí, sí es posible. Hay evidencia que sustenta que los pacientes pueden manifestar a través de escenarios hipotéticos la toma de decisiones en el plan de cuidado, la planificación anticipada de la atención médica y pues es importante incorporarlos de forma temprana a este tipo de intervenciones. Además de que los pacientes con una enfermedad mental severa y persistente, pues se van a encontrar en mayor riesgo de muerte por neoplasias, por enfermedades cardiovasculares, así también como enfermedades respiratorias y gastrointestinales, lesiones por suicidio, homicidio, o efectos secundarios del abuso de los medicamentos que toman. También tienen menos controles de rutina en la detección de cáncer, llevan un estilo de vida menos saludable, hacen menos ejercicio o participan en actividades perjudiciales para la salud. También existe evidencia de que en algunos artículos enfocados hacia la patología esquizofrenia, este paciente puede tener incapacidad para verbalizar el miedo en relación con la patología de una enfermedad avanzada y también siendo más tolerantes hacia otros síntomas, lo que hace o lo que lo predispone más hacia el desarrollo de otro tipo de patologías. En esta revisión que hace la OMS en el 2003, habla sobre la prevalencia de depresión en pacientes con enfermedades físicas.
en donde vemos que pues la tuberculosis tiene un porcentaje de 43%, la enfermedad por el virus de la inmunodeficiencia humana o SIDA, 44%, la patología oncológica está en un 33% y otras enfermedades como diabetes e hipertensión de un 27 a 29%. Entonces realmente la relación es muy importante y atender las dos patologías también será importante. Y pues también hace evidente que existe todavía una brecha muy importante en cuanto al tratamiento en los trastornos como esquizofrenia, depresión, trastorno por abuso de alcohol, trastornos mentales en niños y en adolescentes. Y sobre todo esto es muy importante porque pues esta es nuestra población del mañana, entonces debemos de atender las patologías, pues la patología mental para garantizar una mejor calidad de vida a nuestros pacientes. ¿Y cuáles serán los objetivos para asegurar o los objetivos hacia una muerte apropiada? Xochitl nos menciona que habrá que resolver conflictos internos con el miedo a la pérdida de control sobre su propio destino, el sentido de identidad personal debe de mantenerse en todo momento, las relaciones críticas deben ser mejoradas o resueltas si es que es posible, la persona debe ser alentada a establecer y tratar de alcanzar metas significativas, comprender y ser capaz de explorar con los pacientes la multitud de problemas psicológicos que surgen con frecuencia, sobre todo en el contexto de condiciones que pudieran amenazar la vida. Entonces vemos que pues, realmente se requiere todo el equipo multidisciplinario con el que contamos en los servicios de cuidados paliativos para poder abordar a este paciente que tiene una necesidad tan compleja y una sintomatología que puede ser muy variada. ¿Y qué conlleva la estigmatización social del enfermo mental? Pues esto nos va a generar un retraso en cuanto a la detección de la persona afectada por una enfermedad mental, afecta la evolución en el diagnóstico, provoca una precaria adherencia al tratamiento tanto farmacológico como rehabilitador, hace más complejo insertarlo en actividades productivas, produce una baja autoestima, produce un aislamiento evidente que deja a la persona a expensas de la sociedad, y bueno, también otros factores interrelacionados como miedo, la ignorancia o el desconocimiento a veces del equipo de atención a la salud, de no saber cómo abordar ciertas circunstancias en donde hay descontrol de síntomas, por ejemplo, episodios de manía, de hipomanía, en donde el paciente tiene a lo mejor aplanamiento emocional y no está en las mejores condiciones para decidir sobre tratamientos, sobre intervenciones. Entonces, se requiere de verdad de habilidades y de incorporar a los profesionales con formación en salud mental y psiquiatría para apoyarnos y en conjunto elaborar un mejor plan de cuidado para este tipo de pacientes. Y también ver que pues, los contextos de la familia, las redes de apoyo, pues también favorecerlas, tratar de establecer lazos más sólidos y pues esto también garantizará un mejor cuidado del paciente. Y bueno, las defunciones por enfermedades que puedan requerir cuidados paliativos según la Organización Mundial de la Salud en México en el 2014, pues hace evidente también los trastornos mentales y de comportamiento. Entonces será importante empezar a hablar en las guías de cuidados paliativos, en abordaje del paciente de cuidados paliativos, pues del paciente con una patología mental o un trastorno de abuso de sustancias, alcoholismo o drogadicción, y pues brindar todos los beneficios que puede tener el cuidado paliativo. ¿Y cuáles son estas, o hacia dónde va dirigido el rol de la atención de los cuidados paliativos? Pues hablábamos de que van a tener una alta demanda asistencial y que entonces será prioritario garantizar tener un adecuado control de síntomas, evitar una prolongación innecesaria de su situación, transmitirles una sensación de control en la toma de decisiones y hacer evidente la sensación de no ser más una carga para la familia y estrechar los lazos con sus seres queridos. Entender que una asistencia paliativa temprana reduce las hospitalizaciones innecesarias y el uso innecesario de los servicios de salud. Entonces, es igual, fue capacitar, formar los 3 niveles de atención para poder brindar, de acuerdo a las necesidades del paciente, la mejor atención. También habrá que respetar la dignidad y proteger los derechos y promover la autonomía y libertad de las personas con trastornos mentales, garantizar que el consentimiento informado sea la base para todo tratamiento proporcionado,
que se va a respetar esas decisiones tanto por el equipo médico como por la familia, conseguir que las personas con trastornos mentales participen en la elaboración de su plan de tratamiento, implicar a las familias en el tratamiento y a la atención de sus parientes con trastornos mentales, informar a las instancias decisorias sobre los recursos y el apoyo que necesitan para proporcionar una atención de salud mental de buena calidad. Y, por lo tanto, es necesario o urgente actuar sobre el conocimiento, el tratamiento y el manejo clínico de los enfermos con una patología mental, apoyar a las familias y, en general, construir una mejor sociedad para desarrollar estrategias eficaces de prevención, ¿no? Entonces, integrar la atención paliativa para romper estas brechas en cuanto al tratamiento, a la calidad de atención y a la prevención de este tipo de patologías. Integrarlo en los 3 niveles de atención, empezar a trabajarlo desde la comunidad, desde las escuelas, los lugares de trabajo para romper con este estigma y discriminación, fortalecer el primer nivel de atención para disminuir los ingresos hospitalarios a otros niveles de atención y obviamente evitar el uso de recursos innecesarios y que sea una atención incluyente. Eso es lo que buscamos, ¿no? Que los cuidados paliativos brinden una atención incluyente a este grupo de pacientes que puede ser a veces vulnerado y que no se respetan en algunas ocasiones sus derechos humanos y el derecho hacia la atención a la salud. Y también hablaremos sobre la calidad de vida relacionada con la salud. Este concepto es multidimensional y debe de incluir el funcionamiento físico, que incluye el cuidado personal, el desempeño de actividades físicas y de roles, atención de los síntomas físicos relacionados con la enfermedad o con su tratamiento, los factores psicológicos que aglutinan desde el estado emocional, por ejemplo, la ansiedad o depresión, hasta el funcionamiento cognitivo, y aspectos sociales, que es mejorar las relaciones sociales de la persona con los demás. Y bueno, por esta situación que ha sido muy compleja de la emergencia sanitaria que hemos vivido a lo largo de todo este año, pues tenemos que la base ha sido pues el miedo y la incertidumbre. Y estos factores pues generan en personas que tenían una patología mental previa, obviamente cierto disconfort, y en la población que no tenía una patología mental previa, pues síntomas temporales como pesadillas, ansiedad y estrés que pueden ir aumentando de intensidad. Y en una segunda fase, pues sí se pueden presentar problemas psicosociales que afectan ya el funcionamiento de la persona si es que no se aborda desde una forma oportuna y puede generar problemas de sueño, irritabilidad, desesperanza, hipervigilancia. Y estos síntomas pues, pueden persistir a lo largo del tiempo y entonces generarnos una patología crónica, un trastorno grave, depresión, estrés postraumático, trastorno por abuso de sustancias, y entonces pues incrementaría o se espera que incremente la incidencia de la patología mental. Entonces, donde podemos abordar o transmitir este sentido de resiliencia hacia el abordaje de estos pacientes, una atención compasiva, una atención inclusiva. Y en esta tabla que les presento del lado izquierdo se habla de la relación en la población general, de la persistencia de estos síntomas, que es síntomas temporales del 25 al 30%, que obviamente en una situación de crisis se incrementan de un 35 a un 90%, en problemas como les decía, relacionados con el sueño, irritabilidad, desesperanza, un 10%, que incrementan hasta de un 15 a un 20%, y ya trastornos graves, que la incidencia era de un 2 a 3% en algunas otras revisiones bibliográficas, pues incrementan hasta en un 30%. Entonces, ¿qué es importante? ¿Cuáles son las poblaciones de interés? Pues toda la población va a ser afectada, pero habrá que tener o ser muy puntuales en el abordaje de niños, jóvenes y familias que estuvieron en distanciamiento físico porque fueron afectados por cierre de escuelas, por las situaciones complejas, por el acceso limitado a los servicios médicos o a los medios electrónicos, a la población de adultos mayores que van a cursar con patologías crónicas, el aislamiento. Entonces esto puede hacer que los síntomas de ansiedad pues se incrementen. Personas con condiciones mentales previas, que puede haber descompensación, abuso de sustancias, síntomas relacionados a los tratamientos y obviamente otro factor importante, pues los trabajadores del área de la salud, en donde también debemos de garantizar la atención de los aspectos en la salud mental
personas con condiciones de vulnerabilidad, familias en duelo y pacientes que sobrevivieron a la enfermedad, en este caso por COVID, quienes cursan con secuelas neurológicas. Entonces, desde un enfoque de cuidados paliativos, lo que buscamos es mejorar la red social y familiar, mejorar y atender la patología mental y la enfermedad crónica, tratar de mejorar aspectos como pobreza y marginación, y pues seguir trabajando sobre políticas para mejorar el acceso hacia los servicios de salud. Han sido escenarios desafiantes en muchas cuestiones, pero a pesar de todo, la atención paliativa se ha tratado o este enfoque paliativo ha tratado de atender a la población desde la compasión, el acompañamiento. Y bueno, todo esto va enfocado a garantizar la calidad de vida, que es salud física, salud psicológica, mejorar la red interpersonal, la autorrealización, la inclusión social, el bienestar socioeconómico y los derechos humanos. Entender que la atención paliativa no solamente es al final de la vida, sino que necesitamos abordarlo desde una forma más temprana para llevar un soporte y mejorar la calidad de vida, prevenir y modificar los factores que se puedan modificar, dar los tratamientos que vayan enfocados hacia la curación o hacia la mejoría del paciente y pues paliar y ser un soporte en los síntomas que pues persistan a lo largo de la enfermedad. Les agradezco mucho su atención y pues que tengan un excelente día.